bipolar. Podría ser una depresión bipolar. Y ahí entra en juego el último criterio de la lista, donde dice, ¿alguna vez tuvo un episodio maníaco o hipomaníaco? Y ahí recién determinamos si va a usar antidepresivos o va a usar otro tipo de fármacos. ¿De acuerdo? O va a usar otro tipo de fármacos. Muy bien. Mejor tengan la lista. El 10% de las depresiones, 10% de las depresiones son depresiones bipolares. Claro, no es mucho, uno dice, bueno, pues, no sé, le voy a chuntar, pero podría ser que le des mal justo, que es el 10% de las depresiones bipolares. Y tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué ha pasado con el aumento de diagnósticos? Fíjense, antes del 2019, depresiones mayor, 10% eran bipolares, pero para el 2005, 40% eran bipolares. Alternativa 1. Aumentaron los casos de trastorno bipolar. Alternativa 2. A partir del 2014 se utilizan nuevos criterios al investigar un caso de depresión mayor. ¿Qué incluye? La 2. Sí, la 2 es lo correcto, ¿verdad? Porque el DSM-5 sale en 2013 y sale ese criterio. ¿Ya? Ese criterio, mucho cuidado si tuvo alguna vez una hipomanía, manía. Y a partir de ese criterio es que se evalúan mejor los casos. No es que hay más trastornos bipolares, sino que se evalúan de mejor manera. El espectro bipolar no tiene un patrón rígido, estandarizado, más o menos repetible. Cada paciente es diferente, no sabemos cómo son sus ciclos. De hecho, cada uno tiene un ciclo diferente. De depresiones a manías o hipomanías, entonces no hay un patrón, no existe cuántos ciclos de depresión han tenido, de manía y hipomanía, ese no es el criterio. Sin embargo, recordemos que cuando tenemos enfrente a un paciente que acude con síntomas depresivos, ustedes como médicos generales, lo primero que tienen que plantearse es si esto es una tristeza fisiológica, esperable, adaptativa, o corresponde a un trastorno depresivo. O sea, ¿qué vamos a hacer para diferenciar esto? ¿Qué hacemos? Dice, estoy triste, la vida no tiene sentido para mí. El tiempo. ¿Qué más? Un detonante. Un detonante. Ya, ambos tienen detonante. Ambos le dejaron la novia. ¿Qué hacemos? Ustedes tienen este caso. ¿Qué van a hacer? Inmediatamente después. Veremos los criterios que hay por ahí. Criterios diagnósticos. Ustedes agarran su celular, su tablet, buscan su DSM o su CIE y buscan sus criterios diagnósticos. Y empiezan a hacer preguntas en función a los criterios y hacer el check. Si cumplen criterios, entonces es trastorno depresivo o no cumple criterios, no es un trastorno depresivo. ¿De acuerdo? Eso ya lo vimos. Eso también ya lo vimos, cuáles son los criterios diagnósticos. Recordemos que dos criterios son importantes: el estado de ánimo deprimido o la tristeza patológica y la disminución importante del interés o el placer, lo que llamamos anedonia. Son dos síntomas importantes. Tiene que estar de ellos por lo menos uno. Por lo menos uno tiene que estar. De todos tiene que estar por lo menos uno. Y luego todos los demás criterios. Recordemos que tenemos que revisar los criterios D y E. Quiere decir, el D, episodio de depresión mayor, lo explica mejor por un trastorno esquizoafectivo, esquizofrénico, otros trastornos psiquiátricos, porque la mayoría de trastornos psiquiátricos cursan con depresión. Entonces, siempre tenemos que, por lo menos, tener el antecedente, ¿no? Saber si es un paciente psiquiátrico. Si
siempre hay que preguntar, el paciente que viene con síntomas depresivos, preguntar si usa medicación psiquiátrica, si va al psiquiatra. Y el criterio E, si ha existido manías o hipomanías. Vamos a ver las diferencias. Depresión unipolar versus depresión bipolar. Primero, en la depresión unipolar no existe en la vida del paciente antecedentes de episodios maníacos o hipomaníacos. Nunca de eso tenemos que preguntar en cambio, en la depresión bipolar sí vamos a tener episodios de manía o hipomanía por lo menos uno en la vida. Por lo menos uno. Los unipolares no suelen tener familias depresivas. Como alguien dijo, un detonante generó la situación, preguntamos si hay depresivos, si reciben medicación, no hay. En cambio, en el deprimido bipolar existe una historia familiar. La mamá, el papá, la abuela, alguien ha tenido episodios depresivos o recibe tratamiento psiquiátrico, algún indicio nos va a dar. Las depresiones unipolares suelen aparecer después de los 25 años. Eso no quita que alguien se pueda deprimir a los 18, por supuesto, pero estadísticamente se ha alrededor de los 25 años en que aparece el episodio depresivo, los unipolares. En cambio, los bipolares vamos a tener episodios depresivos inclusive en la niñez, comienza más temprano, en promedio 16, 17 años, primer episodio depresivo. Entonces, siempre que veamos un adolescente o un niño, de adolescentes que cumple criterios diagnósticos para depresión, mucho cuidado porque puede ser una depresión bipolar. Es más, como es joven, de repente nunca tuvo todavía su primer episodio hipomaníaco. Entonces hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Que suele pasar. Me ha pasado una vez, adolescente, investigamos, nunca ha tenido un episodio hipomaníaco, pero sí tiene 15 años. Bueno, entonces su primer episodio ha sido depresivo. Lo medicamos, de pronto switché y hace la misma. Entonces, en adolescentes siempre hay que tener mucho cuidado en eso. Indagar más, intentar primero con psicoterapia, con depresión, salvo que sea muy grave, preferible referirlo al psiquiatra. Los unipolares suelen ser más insidiosos, comienzan lentamente, evolucionan más lentamente. En cambio, una depresión bipolar es muy rápida y casi sin un evento detonante. Vamos a ver esto. El caso que estamos viendo. Gabriela tiene 32 años, acude con su madre al consultorio externo de medicina por presentar insomnio global. Ese es uno de los síntomas. Baja de peso con pérdida de apetito. Además presenta afecto depresivo, anedonia, abulia, ideas autolíticas, sentimientos de inutilidad, dificultades para realizar sus labores cotidianas, con disminución notable de la concentración y de la memoria. Los síntomas están presentes desde hace 3 semanas, niega consumo de sustancias psicoactivas. Fíjense, en este pedacito, así como lo he redactado, está el día casi todos los criterios. Cumple criterios para la depresión, cumple criterios A para la depresión. A ver, vuelvan a ver. Lean, comparen con sus criterios. Cumple, podríamos decir, sí, es criterio A para la depresión. Criterio A. Entonces usted pone acá verdadero. ¿Sí? ¿Todos? Vamos a ver. ¿Cuáles cumplen?
Criterio 1 cumple. Sí. Criterio 2. Sí. Criterio 3. Sí. Sí. Criterio 4. También. Criterio 5. A ver, no sé. Ya vamos a ver. Criterio 6. Criterio 7. También. Criterio 8. Sí. Sí. Criterio 9. ¿Qué es eso? ¿Qué son las ideas autolíticas? Autodestructivas. Listo. Criterio 5 no cumple. Y 6. ¿Cuántos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, correcto, ustedes tenían razón. Cumple criterios diagnósticos para criterios A. Estamos viendo que solo los A, eso no quiere decir que ya sea. Entonces, vamos a ver, hace 3 semanas que dice que está deprimida, ¿no es cierto? Siempre está este gráfico se viene de atrás para adelante, ¿no? Del episodio actual. Se le preguntó por episodios similares en el pasado. La madre de Gabriela refiere que a los 15 años presentó un episodio similar cuando estaba en cuarto de secundaria. Se deprimió, la tuvieron que llevar al hospital porque se tomó las pastillas de su padre que eran para bajar la presión. Sí, una conducta automática. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es un cuadro depresivo en la adolescencia. Entonces este no es el primer episodio. Se indaga sobre episodios hipertímicos en el pasado. La madre de Gabriela refiere que cuando estaba en la universidad era todo lo contrario a como está ahora. Se la veía que conquistaría el mundo. Dormía poco, pero era muy productiva. Estaba llena de vitalidad. Eso podría ser un episodio hipomental, que es productiva. El mismo episodio, pero improductivo, se llama manía. Entonces queda así su grado. Pregunto, ¿qué es eso? Una depresión bipolar. Un episodio actual depresivo bipolar. ¿Por qué bipolar? Porque tiene antecedentes. Porque tiene un antecedente de posible episodio hipomanía. Hipomanía. Exactamente. Entonces, hasta ahí es un episodio, pero es un trastorno bipolar, es una depresión bipolar hasta ahí. Si no tuviera esto, solamente existirían los 2 episodios, podría configurar algo que se llama depresión recurrente, pero tendríamos que buscar en su historia uno más. La depresión recurrente dice por lo menos 3 en su historia de depresión recurrente. Solo es depresión unipolar, pero recurrente. Pero basta la existencia de un episodio hipomaníaco para decir depresión bipolar. ¿Por qué se dice trastorno bipolar 2? Si hay un 2, habrá un 1, ¿verdad? ¿Por qué se llama bipolar 2? Porque predominan las depresiones. En cambio, cuando hay más episodios hipomaníacos y depresivos, es el 1. Es el 1. Tiene relevancia práctica a ustedes como médicos generales, no. Pero para el psiquiatra sí. Sí le interesa saber si es un tipo 1 o es un tipo 2. Pero ustedes indagando, sí pueden determinar si es un tipo 1 o tipo 2 para referirlo. Entonces, a veces uno se emociona cuando el médico general te refiere a trastorno bipolar tipo 1. Quiere decir que ha hecho todo esto con determinar. Entonces, sí nos da un poco más de calidad en lo que hacemos, si es que podemos determinar qué tipo de trastorno bipolar es. Sin embargo, aunque ustedes digan que es una depresión bipolar, ya está bien. Ya está bien esa. En
En este caso, el tratamiento no es con antidepresivos. El tratamiento se va a hacer con eutimizantes. ¿Qué son los eutimizantes? Para nosotros los psiquiatras, la mayoría de los eutimizantes son lo que en neurología ustedes han trabajado como anticonvulsivos. Por ejemplo, valproato, carbamazepina, lamotrigina, que lo han visto en neuro, han hecho ya neuro. Entonces han visto todo eso como anticonvulsivantes, ¿verdad? No todos los anticonvulsivantes son estabilizadores o eutimizantes, no son todos. Por ejemplo, ¿cuál no? El levetiracetam no es un eutimizante. El fenobarbital no es un eutimizante. ¿De acuerdo? Y existen en todo caso otros fármacos que no sean anticonvulsivantes y que sean eutimizantes. Sí, el ejemplo típico es el litio. ¿Ya? El litio es un eutimizante, pero no es un anticonvulsivante. ¿Ya? No es un anticonvulsivante. Entonces, ¿qué se debería hacer en estos casos? Es iniciar el tratamiento con eutimizantes. Si ustedes tienen este paciente, si a ustedes les toca un caso como Gabriela, ¿qué harían? En el primer nivel de atención hay valproato, hay carbamazepina, cuando ustedes estén en sus serums, donde quiera que vayan, hay carbamazepina, hay valproato, que son, hemos dicho que son eutimizantes, pero su acción es lenta. Este paciente va a reaccionar al eutimizante, pero va a demorar tiempo. Entonces, no es conveniente que ustedes intenten manejar una depresión bipolar. Yo les sugiero, y está bien hecho, referirlo. Nosotros lo hemos avanzado mucho en el tratamiento farmacológico como tal, porque lo que ustedes tienen que entender es que si les toca el caso de Gabriela, tienen que referir. Puede iniciar valproato, para decir, bueno, le he iniciado valproato, he ido a la clase de psiquiatría y sé que se da valproato. ¿Qué pueden ser valproato? Pero refiere. No le dé antidepresivos, ni por las dudas, porque va a switchar, va a hacer una manía. Entonces, por eso es que no se dan IRS. Se da otro tipo de antidepresivos que no están en el petitorio del primer nivel, no lo van a tener ustedes. Ustedes no van a tener mirtazapina, ustedes no van a tener desvenlafaxina, donde se encuentra. Eso solamente en un hospital especializado, en un centro donde haya psiquiatra, ahí va a haber esos medicamentos, ¿no? Entonces, ahí le tendrán que dar ese tipo de antidepresivos a este paciente. Lo que ustedes tienen que hacer es referir. ¿Alguna pregunta sacar esto? ¿Se entiende? Puedes entender la lógica, lo demás es fácil. ¿Se entiende? ¿Qué hubiera sucedido si nos quedábamos con la idea de un episodio depresivo unipolar? De repente le dábamos un IRS, un inhibidor de replantación de serotonina, fluoxetina, que hay en todas las cosas, o sertralina. ¿Qué hubiera pasado si damos llegó y le damos fluoxetina? Hemos dicho que va a switchar, va a entrar y va a hacer un nuevo. Primero va a haber una revisión de síntomas muy rápida. Les aseguro que Gabriela va a llegar antes de los 7 días con ánimo exacerbado, contenta, muy alegre, para saludarlos y felicitarlos porque son los mejores médicos que ha conocido en el mundo y le han sacado del pozo oscuro y ahora se siente muy bien en menos de 7 días, lo cual ya es raro. Es raro porque ningún antidepresivo actúa tan rápido en una depresión unipolar. ¿Y qué va a ocurrir después de los 7 días? Va a ser una manera. Va a ser una manera. Entonces, todo paciente, así ustedes hayan preguntado 2 o 3 veces y crean que es unipolar, por las dudas, monitorizar cada 3 días. Necesito que venga pasado mañana y así,
cada 3 días monitorizando hasta que haya pasado por lo menos 2 semanas. Si no ha switchado, todo está bien. Pero estar atentos. No es que de la noche a la mañana va a switchar, va a pasar 7 días para que comience a hacer el switch. No es la idea. El problema muchas veces es que lo refieren al paciente ya acá. Maníaco. Maníaco al servicio de psiquiatra. Y obviamente a veces, para que no nos digan burros, estamos, no hay nada, no, qué habrá pasado, no sé. Pero obviamente esto no pasa de la noche a la mañana. Ha tenido que pasar por lo menos una semana. ¿Cuál es la utilidad de la gráfica, de la línea biográfica o la línea de vida o la línea afectiva, también se llama este cuadrito? Es justamente poder determinar de qué se trata. Entonces, no es difícil hacerlo y a veces escribir demoramos más que agarrar y hacer nuestro cuadrito que sea así a mano, ¿cierto? Alzada, y graficar lo que hemos encontrado, marcando la época que ocurrió. Y eso nos demuestra que hemos evaluado eso. Hemos evaluado cómo ha sido su biografía. Y con eso nosotros podemos determinar qué hacer. ¿Cuál es la respuesta entonces? ¿La 2? La 1. El grado dice, permite predecir el próximo episodio del paciente bipolar. No permite predecir. Ya les he dicho al principio que los ciclos, cada paciente es diferente. No quiere decir que después de una depresión viene siempre una manía. Puede eutimizarse, hacer otra depresión. Eutimizarse, hacer una hipomanía. No hay forma de predecir eso. Cada uno es diferente. ¿No sirve para realizar un adecuado diagnóstico? Sí. Consiguientemente, un adecuado tratamiento, por supuesto. O voy a usar eutimizantes o voy a usar antidepresivos. ¿De acuerdo? La respuesta es 1. ¿Qué se vio? ¿Qué es? Solo bipolar. Ahí abajo estamos. Es un trastorno. Y el tipo no podemos saber, están empatados. Están empatados. Manías están empatados. No podemos determinar. Tenemos que esperar el siguiente ciclo para ver qué es y ahí ya podemos decir qué es. Pero en este momento es una depresión bipolar. Porque se cuenta esto, ¿qué está pasando hoy? Es una depresión. Esto es una depresión unipolar, típica. No existen antecedentes de manías, hipomanías, depresiones anteriores, no todas. ¿Alguna pregunta hasta acá?
¿Tenemos ese video, chicos? No sé si... Buenos días, soy el doctor Esteves, quien va a atenderla hoy. Buenos días, doctor. Bienvenida. No lo hemos visto, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo es su nombre? Ana Dávila. Dígame, Ana, ¿qué le pasa? No sé lo que me pasa. Me duele todo. La cabeza, la barriga, las rodillas. Y siento como un cosquilleo en la manilla izquierda. ¿Hay algo que le preocupe? Pienso que puede ser cáncer. No estoy comiendo bien y he perdido 5 kilos en el último mes. Ya veo que le preocupa. ¿Le importa si le hago unas preguntas? A ver si averiguamos qué está pasando. Claro, por favor, adelante. ¿Sufre alguna enfermedad? No, y no tomo medicamentos. Hasta hace un mes me encontraba bien. ¿Cómo comenzó todo ese mes? Bueno, no sé si tendrá algo que ver, pero a mi marido le echaron del trabajo. Hace 3 meses y nos hemos tenido que mudar a casa de mis suegros. No, creo que fue hace 5 meses. No sé lo que está pasando. Me olvido de todo. Ellos son buena gente, pero la casa es pequeña y con 3 hijos. Trabajo todo el día y no estoy comiendo bien. Además, me preocupa mucho mi marido. Le está costando encontrar trabajo. Cuando quise darme cuenta, ya estaba durmiendo mal. Y también me empezó a doler todo el cuerpo. Esta es una consulta de medicina general, no hay de psiquiatra. Pero el primer nivel de atención no es el doctor Esteves, no es psiquiatra, es médico. ¿Por qué consulta? Ana, ¿no se llama Ana? ¿Por qué consulta? Piensa que tiene cáncer. ¿Qué más es? Insomnio, cansancio. Siente que ha perdido peso. ¿Podría ser un cuadro oncológico? Sí, podría ser. Sí, podría ser, por supuesto. Entonces, lo que quiero que intentamos aquí es que, como médicos generales, el paciente no viene ya sabiendo lo que tiene. Nos va a dar una gran cantidad de síntomas y nosotros tenemos que ir diferenciando. Entonces, lo primero es que preguntaremos, seguramente haremos un examen físico respecto al tema, al posible tema oncológico. Bueno, es obligatorio hacer eso, sin más preguntas al respecto. ¿Sí? Pero también nos habla de algo que al principio me dijo, ¿no? De un detonante, porque dice que si algo le preocupa. No dice, me preocupa mi salud, me preocupa tener cáncer. ¿Qué es lo que le preocupa? Su esposo, porque ¿qué de su esposo? Que no encuentra trabajo. Entonces, cuando empieza así a disociarse el motivo de consulta, ya uno piensa, hay algo raro, hay algo raro. Entonces ya nos puede ayudar a tener un indicio que hay algo más que un posible cáncer. ¿Cuáles son los síntomas que la paciente está presentando hasta ahora? Además de presentar quejas, dolores en el cuerpo, miedo de tener cáncer, ¿qué otros problemas ha notado en el caso de esta paciente? La paciente ha informado de las siguientes cuestiones. Está preocupada por el problema social, su marido está desocupado.
olvidos, problemas para dormir, falta de apetito. Aparte del dolor, ¿has sentido algo más? Como que Como hemorragias, tos, fiebre. no, nada de eso. Me dice que le duele todo el cuerpo. ¿Le duele alguna parte en concreto? No, bien y mal, sobre todo cuando me enojo con mis hijos. Me parece que me va a estallar la cabeza y me tiemblan las manos. O sea, el dolor empeora cuando se irrita. ¿Se enoja mucho últimamente? Solo con mis hijos. Me siento tan mal. Yo no era así. Es como si hubiera perdido la paciencia. No son más que niños. Lo único que quieren es jugar y corretear. La pequeña tiene hambre. Casi no le doy comida ni la lavo. He dejado de hablarle y jugar con ella. Y no es solo eso. He dejado de cocinar y de limpiar la casa. ¿Qué información adicional hemos recogido? ¿Qué más? Aparte de lo que ya dijimos, ¿qué otros datos son importantes? Está dejando ¿Está dejando de? deja de hacer sus labores ¿Qué habituales. más? Se irrita con facilidad. ¿Qué más? Siente culpa. Siente culpa y ahora ha dejado de hacerlo, ¿cierto? Claro, estamos en el curso de psiquiatría y podemos decir, sí, voy a usar criterios diagnósticos para la depresión y va configurando, si ustedes se dan cuenta, ¿cierto? Va configurando. Pero pónganse en el lugar del médico general. Estoy que tengo que ver otros síntomas y tengo que además ver los síntomas posiblemente afectivos. Bueno, entonces, hasta ahí, sí, hay una disociación de síntomas. Habitualmente, clínicamente, el paciente que le duele algo, el paciente que está preocupado por su salud, porque realmente algo está ocurriendo de forma constante, se centra en el tema. ¿Cómo le duele al paciente? ¿Qué dijo de respecto al dolor? Inespecífico. Inespecífico. Recuérdense que todo síntoma inespecífico, sí, o sea, puede ser que le duele a veces sí, a veces no, a veces fuerte, a veces poco, que está relacionado más a temas coyunturales, de lo que ocurre en su vida. Entonces, ya nos va orientando eso a que esto podría tener más un componente de la esfera psíquica. Oído. Información recogida. El dolor físico es más fuerte cuando ella se siente mal. Arranques de cólera, no cuida a sus niños, no realiza sus actividades diarias, cocinar, limpiar. Ya veo que esto le está afectando mucho. ¿Por qué no me explica un poco más? Perdón, doctor, que me ponga así. Es que no quiero enojarme con ellos, pero no puedo controlarlo. Después me siento fatal y me pongo a llorar. No hay que disculparse. Está bien llorar aquí. Llora mucho últimamente. Casi todos los días. Tengo un nudo en el pecho, lloro por cualquier cosa. Todo me hace llorar. Cuando está triste, ¿qué la consuela? Mi esposo siempre trata de ayudarme, pero no hay nada que sirva, nada sirve. Tengo la impresión de que no hay nada que pueda quitarme esta pena. Cuando a veces pienso en el futuro, no tengo esperanza. Un dato interesante en la práctica es que cuando hablamos de tristeza patológica tiene esa característica. Nada me ayuda. La tristeza circunstancial, coyuntural, lo que todos sentimos, sí, o sea, necesito un abrazo, sé que con un abrazo me va a ayudar. Necesito a mi mamá, ¿no? Necesito distraerme, como que tenemos recursos para hacerle frente. La tristeza patológica es la sensación de que nada va a ayudar. Nada. Entonces se llama así, tristeza patológica. ¿Qué síntomas más hay? ¿Qué no me acuerdo? Ya dije, tristeza patológica. ¿Otro? La habilidad, llora de todo. Sus cambios, ¿qué más?
abstenía. ¿Qué más? ¿Algo más? Vamos. La paciente describe los síntomas de sentimiento de culpa, tristeza o pesadumbre, llorar mucho, desesperanza. Con esta presentación, ¿qué debe evaluar antes que la paciente termine la visita? ¿Qué deberíamos preguntar? Ideas suicidas. Así te ganas eso. No se pregunta así, pero sí. Síndrome suicida. ¿Qué otra cosa? Autolesiones. Bueno, dentro del síndrome puede ser. ¿Y qué otra cosa importante es? Sí, antes de sentir igual. Antecedentes. Ya, antecedentes de si ha tenido un episodio como este, o un episodio totalmente diferente a este, sí, está bien. ¿Pero qué otra cosa? Consumo de sustancias. Uno, porque el paciente deprimido tiende a consumir sustancias, o el paciente consumidor de sustancias tiende a deprimirse. Por eso siempre hay que preguntar. Y a veces es difícil preguntar. ¿Cómo le preguntan a una señora como Ana si consume sustancias? Vamos a ver qué pasa. Luego les digo más o menos cómo se pregunta. Porque ahí sí hay algo que cuestionar al propósito. Riesgo inminente de suicidio. Muy bien, ustedes. ¿Hay riesgo inminente de suicidio? ¿Existe riesgo inminente de autolesión, suicidio, si pensamientos actuales o planes para cometer suicidio o autolesión, o historia de pensamientos o planes de autolesión en el último mes, o actos de autolesión en el último año en una persona que actualmente está extremadamente agitada, violenta, angustiada o no comunicativa? ¿Quiere explicarme qué quiere decir cuando dice que no tiene esperanza? Pues que sigo pensando en todo lo malo que me ha pasado en la vida. Parece que no soy capaz de disfrutar. Y me pregunto, ¿cómo puede mejorar todo esto en el futuro? Es que no sé si hay futuro. A veces, cuando uno pasa por una etapa difícil, puede llegar a creer que lo más fácil es morirse. ¿Ha estado pensando eso? A veces pienso en no despertar nunca. Pero nunca pensaría en suicidarme. Entonces, de acuerdo a lo que hemos comentado, ¿qué se pienso? No ha pensado en suicidarse, pero quisiera no despertar. ¿Cómo se llamaba eso? Bueno, yo lo he hecho hacer. Me decía, en la evaluación del suicidio hay varios niveles, ¿no es cierto? Había un nivel muy básico, en el cual la persona no dice que quiere suicidarse. Pérdida de vitalidad. Bueno, eso es pérdida de vitalidad. Si bien es cierto, no hay un suicidio inminente, pero se debe considerar paciente con pérdida de vitalidad. O sea que en cualquier momento eso va a escalar a otro sitio. Va en contra de mi religión. Va en contra de su religión, el suicidio. Eso también lo vamos a considerar. Porque es importante. No los dijo, pero a veces no lo dice y sí vale la pena preguntar. ¿Qué le ayuda a mantenerse con vida? ¿Qué le ayuda a continuar viviendo? ¿Qué le da motivación a seguir viviendo? Si es que tuviéramos síntomas de pérdida de vitalidad y de suicida, esa respuesta se llama coping. Una persona podría decir mis hijos, mi religión, mi trabajo, mi mamá, ¿qué fuera? Entonces cada uno tiene, eso se llama coping. ¿Por qué nos aferramos a vivir? A pesar de que estamos en pérdida de vitalidad. ¿Y para qué va a servir? Para la terapia. Entonces, hay pérdida de vitalidad y hay un coping religioso o espiritual. Aparte, ¿quién cuidaría de mis hijos? Sus hijos, su coping. ¿Piensa a menudo en eso de no despertarse?
Solo que a veces es muy difícil de manejar esta situación. No sé cómo lo haría si no fuese por mi esposo. Su esposo es un apoyo importante entonces, ¿sí? Sí, es un buen hombre. No sé cómo me ha soportado todos estos días, de verdad. Seguro que nadie más me aguantaría solo él. Aparte de su esposo, ¿hay alguien en quien confíe? Mi familia, pero vivimos lejos. Le comentaba a mi marido que me gustaría llevar a los niños conmigo a casa de mis padres. ¿Y sería posible? Creo que sí, pero no lo he pensado mucho. ¿Ha hablado con alguien sobre lo que está pasando? No, la verdad que no. ¿Cuáles otras condiciones debería averiguar? Haga al menos una pregunta sobre el uso de alcohol. ¿Bebe alcohol? Si la respuesta es positiva, haga más preguntas. Vea el módulo ALC. ¿Usted qué cree que le está pasando, Ana? Cuando preguntamos, por ejemplo, sobre el consumo de sustancias, alcohol básicamente, hay que tener mucho cuidado. Porque para algunas personas eso puede ser una pregunta muy agresiva. No me va a preguntar eso. Entonces siempre hay que hacerlo con mucha cautela, mucha cautela. Necesito hacerle algunas preguntas que están en el formato, aunque no estén en el formato. ¿Consume usted alcohol? No estoy diciendo que yo estoy sospechando que consuma. Estoy diciendo que aquí en el formato dice que debo preguntar, ¿sí? Como para atenuar eso que puede ser agresivo para algunas personas, sobre todo mayores. Si le dice sí, a veces, debería preguntar, en las últimas semanas, ¿ha incrementado ese consumo de alcohol? No le estoy diciendo, bebe mucho, ese mucho también suena agresivo. ¿Ha incrementado más de lo que actualmente bebe? Siguiente pregunta. Me pregunta bien, ¿usted fuma? Si me dice, no fumo, entonces ya para qué voy a preguntar si fuma marihuana. O sea, a mí quedó. Sí fumo. ¿Qué fumo? ¿Tabaco? ¿Cannabis? ¿Puedo dar opciones? Ya puedo. Si me dice sí, puedo integrar otras sustancias. ¿Ha experimentado o ha consumido o consume otras sustancias, como por ejemplo cocaína, drogas de diseño? Ya puedo empezar. Pero pasar las primeras siempre resulta un poco incómodo en algunos casos para el paciente y a veces para el médico, porque no sabe, no se anima como No lo sé. El otro día decían en la radio que si uno está cansado y pierde peso, puede ser señal de cáncer. Así que decidí venir a verlo. ¿No tiene otra explicación de lo que le pasa? No, ¿Hay algo más que quisiera compartir conmigo? no, eso es todo, doctor. ¿Qué cree usted que tengo? Luego hablaremos de eso. Si no le importa, aún tengo algunas preguntas. Le haré unos exámenes físicos y luego hablamos, ¿de acuerdo? Sí, ¿Toma alcohol? por supuesto que no. Perdón, no pretendía ofenderla. Es una pregunta de rigor que se les hace a todos los pacientes. Tengo que hacerle más preguntas, por ejemplo, ¿tomar un fármaco para los nervios? No me gustan nada los medicamentos. De acuerdo, una última pregunta. Me ha dicho que tiene una niña de 1 año. ¿Le da pecho? No, más o menos es un ejemplo del abordaje del paciente en consulta externa, una primera consulta donde tenemos tiempo limitado para esto y tenemos que tratar de sacar el mayor provecho posible a la anamnesis. Es en la anamnesis que se discute esto. ¿Preguntas hasta acá? ¿No hay preguntas? ¿Todo está claro? Entonces, para el examen van a haber más casitos, así como este, donde ustedes razonan. En fármacos, los antidepresivos que hay en un primer nivel de presión, fluoxetina, etc.
pero lo que me interesa es el razonamiento deductivo que ustedes tienen que hacer. Recuerden que tienen 1 minuto por pregunta. 1 minuto. Entonces, hay que leer rápido y hay que razonar rápido. ¿Sí? Las preguntas son secuenciales, no se puede regresar, ese es el problema del examen virtual. No puedo regresar, entonces tengo que estar muy seguro de lo que leo y de la respuesta que tengo. ¿De acuerdo? Entonces, me avisan cuándo va a ser el examen. Máximo el lunes. Respecto a eso, doctor, hay algunas premisas que son muy largas y le dan más de 1 minuto para leer. Entonces, no sé si puede ser de otro tipo de otras preguntas o más específicas. A ver, si ustedes se han fijado, varias de las preguntas de los casos son los mismos de los ENAM y de los exámenes de residencia. Les han dado 1 minuto. He tratado de ser justo. Si esto les han preguntado, les han dado 1 minuto, ustedes tienen que resolverlo 1 minuto. 1 minuto. No les voy a dar una historia clínica larga, extensa, pero sí pequeñas líneas, cómo se suele ver. Por eso tienen que leer rápido, tienen que reducir. La diferencia con el ENAM o el examen de residencia es que no es secuencial. Entonces sí tienen ahí la ventaja de dejarla para el final, ¿no es cierto? Y voy avanzando lo que sé. Ese es el problema del examen virtual, que es secuencial. No podemos hacerlo de otra manera. Pues esa será la dificultad, pero están hechas para 1 minuto. Una sola opción. Ya, una sola opción. ¿Algo más? ¿Sus diapositivas no ¿No están nosotras? No. ¿Ninguna? No. Y déjame revisarlo ya. ¿Ya está más? Ya, chicos. Son solo 3 temas. Es ansiedad, depresión, bipolar. Y de bipolar no les voy a preguntar de utilizantes, porque no lo van a manejar. No lo van a manejar. Los utilizantes que ustedes manejan son en neurología. En psiquiatría no van a manejar. Entonces tendrá ansiolíticos y antidepresivos IRS. Eso sí. De lo demás solo menciona, solo saber que pausa y Doctor, nuestra delegada no ha venido. ¿Usted nos va a tomar la asistencia? Una hojita. una hojita. Sí, como pasa una hojita. Me la veo.